Vale, fenomenal. Pues nada, comenzamos ya sin más dilación con este primer panel que lleva por título Retos para un desarrollo integral. Paso primeramente a presentar así de forma resumida un poco a los ponentes y luego ya por riguroso orden de programa, si quieren ya pueden proceder a la intervención. Únicamente recordarles a los ponentes que 10 minutos más o menos el tiempo establecido para cada uno de ellos, que si bien este moderador va a ser flexible, pero bueno, que traten de ajustarse, que ya sabéis que lo bueno si es breve dos veces bueno, como se suele decir. Pues nada, una primera ponencia, ¿no?, que se va a encargar Víctor Arias, que lo tengo aquí justo a mi derecha, que lleva por título Voluntariado Internacional y Juventud. En una segunda ponencia, María Eugenia García, que se va a encargar, que es la presidenta en Castilla y León de UNICEF, de la ponencia que lleva por título Impacto de la tecnología en la adolescencia en Castilla y León. La tercera ponencia, Hugo Abel Díez, que es de la Federación de Centros Juveniles Don Bosco de Castilla y León, y esta ponencia va a llevar por título El futuro, tu solidaridad. Una cuarta ponencia, de la cual se va a encargar, que tengo justo aquí a mi izquierda, Mercedes Díaz Benito de las Huertas, que es de la Asociación de Ayuda a la Mujer Plaza Mayor de Salamanca, que lleva por título Adolescencia y Violencia de Género. La quinta ponencia, que se va a encargar el otro Víctor que tenemos aquí en la mesa, que también tengo a mi derecha, que es el vicepresidente de PRINCAL, que es Promoción Rural Integral de Castilla y León. Corrígeme si no lo digo bien, Víctor. Y también responsable, asimismo, ¿no?, el Centro Europeo Direct Rural en Castilla y León. La ponencia que nos va a dar Víctor lleva por título Acciones de apoyo a los jóvenes rurales, proyecto de cooperación Líder Activate. Y una última ponencia que nos la va a dar Ángel, a la derecha del todo, ¿no?, que es de la Asociación Huebra Iniciativas Rurales en Castilla y León y que lleva por título El mundo rural como la mejor opción de vida y futuro ante el cambio climático. Pues sin más dilación, Víctor, tienes la palabra para comenzar con tu ponencia. Muy bien. Buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer al foro que me haya invitado a estar aquí presente. Ahora, perfecto, gracias. Que me haya invitado a estar aquí presente, y agradezco a la coordinadora de ONGs de Desarrollo de Castilla y León que haya pensado en mí para venir aquí. Yo vengo de Redes, que es una red de ONGs, de 54 ONGs de cooperación internacional de la Iglesia. Somos entidades que pertenecemos a movimientos de la Iglesia, de todos los que os podáis imaginar, 54 entidades. Y me pidieron que hablara de voluntariado internacional y juventud, voluntariado internacional y juventud. Nosotros en Redes tenemos un grupo de voluntariado, ¿se oye bien? Sí, tenemos un grupo de voluntariado internacional y eminentemente participado por jóvenes, Bueno, pues voy a empezar con la brevedad que en los 10 minutos que tenemos voy a intentar dar 4 o 5 ideas. Primero, yo siempre que hablo de voluntario intento distinguir dos temas, ¿no? Cuando un voluntario se acerca a una entidad para hacer una experiencia de voluntariado internacional, ofrece muchas cosas, pero lo voy a resumir en 2. Lo primero que ofrece ese voluntario que se acerca o esa voluntaria que se acerca es la tarea, aquello que va a hacer. Pues voy a participar en un proyecto en Perú, voy a ir a Marruecos durante un verano, voy a estar en la India durante 6 meses, la tarea, aquello que voy a hacer. Voy a dar apoyo educativo, voy a ayudar a un proyecto de mujeres, la tarea, ¿no? Entonces el voluntariado se convierte en una acción voluntaria, que es la tarea. Pero mucho más importante que la tarea es que cuando nosotros recibimos a un voluntario o una voluntaria internacional, estamos recibiendo una persona que está en un momento vital concreto, una persona que está itinerante y que en ese momento vital de su vida realiza una experiencia de voluntariado. Puede ser un momento de devolución, que se encuentra muy bien y quiere devolver a la sociedad como se encuentra y hacer una experiencia de voluntariado, o puede pasar también un momento difícil de su vida y creer que el voluntariado puede ser terapéutico. Este es un tema que saco porque si diera tiempo después lo pudiéramos hablar. Entonces, tenemos que distinguir que cuando recibimos a un voluntario, recibimos una persona que va a hacer una tarea, pero sobre todo vamos a recibir una persona en un momento vital concreto de su vida, y que esa persona necesita un acompañamiento desde que llama a la puerta para decir quiero hacer un voluntariado, durante todo el tiempo que está con nosotros haciendo un voluntariado y después de que haga ese voluntariado. ¿Qué 5 características creo yo que debe tener un voluntario? Creemos en Redes que debe tener un voluntario para participar. Primero, libertad. Que venga a hacer una experiencia de voluntariado desde la libertad, que nadie le obligue a hacer un voluntariado. Y esto que puede parecer de perogrullo, hay personas que se sienten forzadas a hacer experiencias de voluntariado. Tiene que ser desde la libertad el voluntariado. Segundo, desde el altruismo. Y esta es una palabra que tenemos que rescatar, la solidaridad, el altruismo, el compartir.
no existe voluntariado remunerado, o no debería existir, como recoge la ley inglesa, ¿no?, de voluntariado remunerado, que me parece una barbaridad, ¿no? El altruismo, la solidaridad, la participación. Tercero, desde una entidad. Muchos voluntarios aparecen en nuestras entidades, pero les da igual desde dónde hacer el voluntariado. Tenemos que trabajar mucho este tema. No es lo mismo hacer el voluntariado desde un lugar que desde otro, ¿no? Y si tú vas a ir a representando una entidad a hacer voluntariado internacional, estás representando unos valores de esa entidad, estás representando unas formas de hacer de esa entidad, que tienen que coincidir contigo, no al 100%, pero que tienes que estar de acuerdo con lo que estás representando, ¿no? Muchas veces tenemos voluntarios que vienen solo por la tarea, no desde dónde. Y esto también tenemos que trabajarlo. Eres voluntario de una entidad concreta, de una asociación concreta, con unos fines concretos. Cuarta, yo creo que esta es la más importante. Tu fin no solo es ayudar a los demás, sino perseguir una transformación social. Como os podéis imaginar, una experiencia de voluntariado de un mes en Perú, en verano, a la hora de la tarea, no puede ser muy grande, porque entre que llegas, te colocas, te asimilas y empiezas a colaborar, ya casi ha pasado el mes. Lo importante es que esta experiencia a ti te ayude a transformar como persona y a poder hacer una transformación de tipo social. Y esto lo tenemos que trabajar mucho con los voluntarios. No es tanto el hacer, sino el ser y el estar. Y para terminar, el voluntariado se tiene que convertir en una fuente de crecimiento personal para la persona voluntaria. El voluntariado internacional se tiene que convertir en una fuente de crecimiento personal para esa persona. El terminar una experiencia de voluntariado internacional tiene que ser terminando con un crecimiento personal, una concienciación, un cambio de valores. Bueno, voy a pasar. El voluntariado internacional tiene dos vertientes, una que es en sede. Nosotros las entidades de cooperación tenemos voluntarios en las sedes. Yo soy un voluntario de la entidad de la que vengo y somos voluntarios en sede, digamos, en España. Vamos a hablar en el sitio que estamos o en Castilla y León. Y luego tenemos experiencias en el extranjero, que es el voluntariado internacional más conocido, que son experiencias fuera de España, de periodos cortos, que suele ser un mes, o periodos medios de 3 a 6 meses, o periodos largos, 1 año, 2 años, 5 años, ¿no? Entonces tenemos voluntariado en sede, voluntariado fuera, ¿no? Voluntariado de experiencias en el extranjero. Y voy pasando. Fijaros, los últimos datos que tenemos del voluntariado internacional eminentemente son personas menores de 25 o menores de 30 años. Sí es verdad que ha empezado a llegar un perfil de personas jubiladas o prejubiladas que quieren tener una experiencia de voluntariado internacional, pero eminentemente el voluntariado internacional está configurado por personas de 18 a 25 o 30 años. Si lo veis, las últimas estadísticas que tenemos, las barras de color verde y amarillo lo dicen claramente. Bueno, voy a ir pasando a lo más importante ¿qué nos estamos encontrando en los jóvenes que se acercan a tener experiencias de voluntariado internacional? ¿Qué nos estamos encontrando? ¿Qué perfil nos está llegando? Que a las ONGs nos está haciendo cambiar nuestra forma de trabajar, porque viene un perfil distinto al que veníamos recibiendo, ¿no? Primero, nos están llegando jóvenes que pertenecen a distintos ámbitos, lo que yo denominaría la polipertenencia. No es un joven afín a nuestra entidad que llevaba con nosotros toda la vida y que termina haciendo una experiencia de voluntariado. No, nos están apareciendo personas de la sociedad civil que viven distintas pertenencias, que pueden pertenecer a un equipo de fútbol, a un partido político, que estudian en la universidad, que tienen pareja, que ya no viven en familia y que además quieren hacer una experiencia de voluntariado. La polipertenencia. Esto nos está haciendo cambiar, porque no es el voluntariado que teníamos siempre, que era alguien que estaba con nosotros toda la vida y luego tenía una experiencia de voluntariado. Segundo, diversidad. Diversidad a todos los niveles. Diversidad sexual, diversidad política, diversidad de comportamiento. Nos está llegando voluntarios jóvenes muy plurales, como es la sociedad. Tercero, nos están llegando voluntarios que quieren experiencias cortas, que no quieren compromisos a largo plazo, que quieren experiencias cortas, de un mes, de 3 meses, y esta es una realidad que a las ONGs pues también nos hace cómo nos tenemos que plantear el trabajo. Nos están llegando voluntarios que cuando regresan de la experiencia, la inmensa mayoría no continúan en las entidades colaborando, sino que viven la experiencia y no continúan después al regreso.
Y esto lo planteo porque es la realidad. Nos están llegando en voluntarios que buscan una acción, pero no les importa desde dónde, ya lo decía antes. Y esto nosotros lo tenemos que trabajar mucho. No es lo mismo ir desde aquí que desde aquí, ¿no? Y nos están llegando voluntarios con una conexión en tiempo real a través de las redes, con WhatsApp, con Facebook, con las redes. Es decir, antes uno hacía una experiencia de voluntariado internacional y cuando regresaba contaba la experiencia. Nos estamos encontrando voluntarios que retransmiten en directo la experiencia, que cuando llegan a España ya no tienen tanto que contar porque la están retransmitiendo en directo, ¿no? Este es un fenómeno muy nuevo, como los WhatsApp están calientes en la propia experiencia de voluntariado internacional, ¿no? Y nos están llegando voluntarios, y esto lo tengo que decir porque es así, de procedencia universitaria y con un poder adquisitivo, digamos, medio. Porque nosotros pedimos a los voluntarios que se costeen su viaje. Entonces, costearte un viaje a la India en verano, más los gastos que puedas tener, pueden ser 2.000 euros, ¿no? Entonces, nos está llegando un perfil de voluntariado universitario que tiene un poder adquisitivo, vamos a decir, medio. Y aquí no estamos llegando a otros tipos de jóvenes que no tienen esa característica. Y termino. ¿Qué retos tenemos en el voluntariado internacional con los jóvenes? Primero, la formación. Antes de ir, durante la experiencia y al regreso, tienes que vivir una experiencia de formación para poder hacer un voluntariado internacional. 2. Reflexión sobre lo que significa ser voluntario. En esta sociedad hay muchas formas de participación social, pero el voluntariado tiene una característica concreta y has de reflexionar sobre lo que significa ser voluntario. Es una forma de participación social, pero no la única. Y al regreso, esto que has vivido, ¿cómo ha calado en ti? ¿Y qué puedes hacer al regreso con esto que has vivido? Ya os decía que no tenemos voluntarios que al regreso se queden como voluntarios en las entidades. Llegan, les hacemos una pequeña evaluación y desaparecen de las entidades, ¿no? Tenemos un reto que es trabajar todo lo que significa al regreso de los voluntarios, ¿no? Adaptación a nuevas formas de voluntariado. Las entidades tenemos que romper el esquema que teníamos y empezar a adaptarnos a nuevas formas de voluntariado. Ser y estar más que hacer, esto ya lo he dicho antes, intentar transmitir que cuando haces una experiencia de voluntariado internacional es más el ser y el estar que lo que vas a hacer. Cuidar los procesos de dependencia. Este es un problema grave que tenemos con los voluntarios cuando crean procesos de dependencia con los usuarios con los que participan en los países de origen, ¿no? de destino en este caso, donde van a hacer el voluntariado, ¿no? Dependencias con niños, dependencias. Cuidado, tenemos que trabajar mucho esto, los procesos de dependencia. Tú vas a estar un mes y te vas a volver. Y posiblemente nunca más en la vida vayas a ver a estas personas con las que has colaborado. Y voy terminando. Intentar salir del voluntariado individualista, y nosotros ya hemos optado por enviar grupos de voluntarios, no enviar voluntarios individuales. El voluntario que va por libre puede hacer muchísimo daño, se puede hacer daño a él mismo y puede hacer mucho daño a la entidad que le recoge, a la entidad que le acoge y al país que le recibe. Y por último, procurar procesos de seguridad. Hemos empezado a trabajar y ya lo tenemos muy avanzado, todo lo que significa la protección al menor y a personas en situación de vulnerabilidad. Los voluntarios tienen que pasar por un proceso de formación sobre lo que significa situaciones de seguridad para él mismo como voluntario o para ella misma como voluntario, pero también para las personas con las que va a colaborar. Pues nada, perdonad está tan rápido, pero quería transmitiros estos. Muchas gracias. Muy bien, Víctor, te has ceñido fantásticamente al tiempo. Muchísimas gracias por tu ponencia y sin más dilación, necesita aquí el puntero, sí. Le pasamos a María Eugenia y recordemos eso, que su ponencia lleva por título Impacto de la tecnología en la adolescencia en Castilla y León. María Eugenia, tienes la palabra. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por dejarnos este hueco en el tercer foro social de grupo de enlace del CES. Agradecer a Enrique especialmente, a la presidenta del Consejo de la Juventud y en realidad a todas las organizaciones que estáis aquí, porque es fantástico estar con gente que hace algo por los demás y que apoya con su granito de arena. La verdad es que es una suerte poder ver que la gente, la juventud, todavía cree
en que hay que hacer algo por los demás y hacer algo por los demás, por los que menos tienen y por los que menos hacen. Me ha gustado mucho la presentación y igualmente es muy de agradecer. Bueno, por no extenderme más, nosotros lo que venimos aquí es para presentar el informe que ha hecho UNICEF del impacto de la tecnología en la adolescencia. Y eso es lo que vamos a hacer, presentar el informe. ¿Lo paso yo? ¿Sí? Vale. Bueno, primero dar las gracias a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León por facilitarnos el acceso a los colegios, y a la Universidad de Santiago de Compostela y al Consejo de Colegio de Ingeniería de Informática, que son los que han hecho este informe, y hacerlo además en una época tan difícil como ha sido el COVID, que tenían que dar acceso a los colegios, eran las encuestas por online y demás. Ha habido 3.600 niños con 19 colegios en Castilla y León, y en total han sido 50.000 niños los que han creado, con los que se ha hecho la encuesta. A ver, bueno, esto, el informe que voy a presentar, para hacerlo en 10 minutos, la verdad es que sería una cosa imposible y entonces no puedo hacerlo. Os invito a que lo conozcáis en la web de UNICEF, pero lo que sí que hay son datos realmente preocupantes. No queremos demonizar la era digital en la que vivimos, porque ciertamente es algo de lo que necesitamos, pero es verdad que hay problemas que son impactantes. 1 de cada 2 adolescentes duerme con el móvil y 1 de cada 5 se conecta por la noche. Esto, que parece una bobada cuando se conecten por la noche, pues no, o sea, en realidad no lo es, porque por la noche es cuando más les atacan a la adolescencia, cuando más llegan los mensajes que no se deben, y ya está. Bueno, el 93% de la adolescencia pues tiene internet, tiene medios, el 97% tiene en casa wifi, y hay una cosa verdaderamente preocupante: la edad media es de 11-12 años de tener un móvil. Esto hace años era impensable, tener un móvil hace 11 años. Yo tengo hijas de 16 y de 20 que tienen, y me acuerdo cuando eran pequeñas y yo veía a los demás utilizando móvil y yo decía, pero bueno, qué barbaridad, un móvil, por favor, con 12 años. Pues no. Ahora te toca a ti. En fin, esto es lo que hay. Y luego os quiero decir que esta diapositiva que veis ahí es que todos los niños no tienen solo una red social, tienen una red social para que lo vean sus padres y otra red social para que la vean sus amigos. El 94% son de WhatsApp, el 89% de YouTube, el 79% de Instagram, el 72% de TikTok, el 60% veo ahí de mensajes directos, y esto otro que no sabía lo que era y le he dicho a mi hija que me lo pusiera, pues resulta que esto se llama, ¿cómo se llama? Sí, Twitch. Y lo otro, es que yo no veo, es que no soy tan joven. Discord, vale, pues esto es fantástico. El último es Pinterest, ese es más de viejunos porque me lo sé yo. Sí, debe ser. Vale, las TRIC como ecosistema de interacción y surtidor emocional. Bueno, es verdad que también hacen algo bueno. O sea, los niños lo utilizan, los adolescentes, pues para no sentirse solos, que también esto es un tema complicado de estudiar. Y también se ocupan de hacer amigos y tal. Pero en realidad, ya me voy a tener que poner las gafas porque esto no llego. El ser popular les ocupa un 24,7%, luego como seguridad e inquietud hay un 26%, que también es preocupante, pero lo que realmente hay que tener en cuenta es que 1 de cada 2 adolescentes están conectados para no sentirse solos. Esto lo recalco porque es fundamental, o sea, porque si un niño se siente solo, ¿por qué se siente solo? Si tiene que acudir a las redes, pues ahí vamos un poco mal. Y la falta de conocimiento sobre algunos peligros, como de medidas preventivas para evitarlos, y pueden poner en riesgo a los adolescentes. ¿Qué pasa? Que muchos niños y niñas y adolescentes resulta que no conocen los peligros. Entonces, cuando no conoces algo, es más fácil que te ataquen, y eso es lo que pasa. A ver,
Riesgos a los que se enfrentan. Esto realmente es preocupante. 1 de cada 10 adolescentes ha recibido una proposición sexual en Internet por parte de un adulto. Esto realmente asusta. Y 5,2% entró en la dark web. No sé si esto sabe alguno lo que es, porque yo me lo tuve que aprender al principio. Entonces, esto es unas web que no tienen dónde seguirse. Son web negras. Entonces, no encuentran de dónde vienen, si atacan no saben de dónde son, y realmente pues cuando algo se oculta es que algo malo está pasando. El acoso escolar y el ciberacoso, bueno, está en nuestra vida normal, para desgracia de todos, pero en los coles se produce, en la calle se produce. Y 1 de cada 3 adolescentes podría estar siendo víctima de acoso escolar, y 1 de cada 4 adolescentes podría estar siendo víctima de ciberacoso. Estos datos realmente preocupan mucho. Los videojuegos. Los videojuegos es una cosa que no se tiene en cuenta realmente del peligro de los videojuegos. Antes, hace muchos años, cuando yo era joven, los videojuegos eran una cosa que tú jugabas con una maquinita y que no te relacionabas con nadie. Jugabas con la maquinita y entonces, bueno, ¿estabas mucho tiempo con la maquinita? Pues no lo sé. Unos más, otros menos. Pero ahora en los videojuegos juegas contra otro. Y entonces, ¿quién es ese otro? Pues eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Luego, las familias no prestan atención a los videojuegos. La verdad es que con todas las cifras que estamos viendo y todas las que vamos a ver, resulta que los padres no prestan atención, no saben de dónde son los videojuegos, no se molestan en buscar si son de edad, si no son de edad, y esto realmente es preocupante, porque cuando el promedio juega 6,5 horas semanales, pues esto es preocupante, y un 3,3% juegan más de 30 horas a la semana, pues es para tenerlo en cuenta. Y esto ya es lo más de lo más, por lo menos a mí me afecta muchísimo, porque es que no doy crédito. Yo no pensaba que 2.700 adolescentes de la ESO, estudiantes, juegan online. Es una cosa realmente preocupante, porque es que yo la verdad es que no me lo podía imaginar. Y además es que juegan en la mayoría, como lo veis, en apuestas deportivas. O sea, es como una quiniela. Entonces, y muchos de ellos vienen porque en las familias se juega. Hay que hacer especial hincapié en que el juego es malo siempre offline y online. Y bueno, y a partir de ahí, pues ya veis que en todo es una pasada, pero realmente es muy preocupante que 2.700 niños se dediquen a jugar. En fin, la adicción. 1 de cada 3 estudiantes españoles de la ESO podrían tener ya un uso problemático en Internet, y 1 de cada 5 podrían tener ya cierto nivel de enganche a los videojuegos. Esto es realmente pues también para tener en cuenta. En cuanto a la problemática por género, pues masculino el 29% y las féminas pues nos debe de gustar más jugar y nos gusta más estar enganchadas, porque es un 40%. Bueno, lo que os decía, todo esto que hemos visto realmente debería de preocupar a las familias, o al menos a mí me preocupa, y vemos que no es así. Entonces, las familias, ahora lo veremos después, tienen mucho que decir. Tienes que intentar controlar de alguna manera, que no lo vean como control, que lo vean como acompañamiento y que se vea de una forma no tanto como para reñir, sino para ayudar. Y las conclusiones recomendadas pues son las siguientes, que como os decía, las familias necesitan contar con herramientas y apoyo necesarias para la labor educativa y de acompañamiento. Educar no es fácil, todos lo sabemos, no te dan una guía cuando nacen tus hijos, y cuando ya llevas tiempo, pues vas aprendiendo por la experiencia, a lo largo de la vida, pues con sentido común les enseñas lo que crees, con unos valores, con unos derechos, pues igual que les enseñas en la vida normal, pues debes de hacerlo en la vida offline y para eso, pues es verdad que muchas familias se sienten
que no saben, no conocen. Hay que poner en su haber tener conocimiento sobre esto. Y el sistema educativo pues es parte importante. Los colegios evidentemente tienen mucho que hacer. No es todo lo que tienen que hacer, igual que siempre digo que en los colegios enseñan a estudiar, enseñan a educar, pero la educación la tienen los padres. Y luego los niños, niñas, adolescentes, todos ellos deben de recibir información, que sepan lo que están haciendo, que lo conozcan, para poder saber los riesgos que hay y cuando son riesgos poder informar. Luego las instituciones tienen también que generar mecanismos y medidas reales y poner en consecuencia. Para eso, pues el CES abre esta red y nos da hoy voz, lo cual te agradezco mucho, Enrique, porque es verdad que hay que convertirlas en acciones y en planes de acción, pero reales. Y luego la industria tecnológica. La industria tecnológica tiene mucho que hacer y mucho que decir en cuanto que son ellos los que hacen los videojuegos, en cuanto que son ellos los que hacen todo. Y entonces que para niños y adolescentes vengan los videojuegos especificados claramente, los riesgos que tienen, claramente la edad en la que se pueden jugar. Estas son las 5 claves: familias, educación, los niños, las instituciones y la industria tecnológica. Bueno, nosotros hemos creado un vídeo que bajo el hashtag Su Mayor Influencer lo que queremos explicar es que las familias tienen mucho que decir y no mucho que reñir, sino que deben acompañar, deben de ser como un aliado. Pues no lo sé, pues ponerse a ver en los videojuegos que vas a compartir, vamos a verlos como son. Entonces, bueno, en fin, y el mejor software de supervisión parental es la educación. No nos olvidemos, la educación es fundamental, la educación en los coles y la educación en casa. Y en la casa, en los niños y niñas, porque ya cuando son adolescentes ya sabemos que es un poco peor. Cuando los niños son pequeños son esponjas, por eso les educas y una educación en valores y en responsabilidades es fundamental. Ya cuando son adolescentes, pues ya se va haciendo la cosa más difícil. Entonces, por eso siempre el mejor software de supervisión parental es la educación. No sé si podemos ver el vídeo un momento. ¿Lo puedes poner tú? Bueno, esto en realidad es una tontería, es ver como cuando haces TikTok en casa, que dices, venga, hago uno. Y es unirte a ellos, a jugar con ellos o a estar con ellos. Bueno, si no se ve no pasa nada, ¿eh? No, pues nada, es hacer el tonto, en realidad es hacer el tonto con niños y acompañarlos y ya está. Control y clic. Ahí, a ver. Bueno, si voy mal de tiempo lo dejo. A mí. Sí, ese, sí. Bueno, es para los que somos padres, pues que no se nos olvide que hacer el tonto con ellos, lo que nosotros consideramos hacer el tonto, pues es una forma de compartir y una forma de acompañar. ¡Joder! Menuda paliza me está dando este Marco 89. Pero aunque vaya perdiendo, no me voy a enfadar. Ni voy a insultarlo por el chat. ¿Vale, Manuel? Mirad, también he comprado este acondicionador que os dejará el pelo súper liso para vuestras fotos. Que por cierto, hay que tener mucho cuidado con dónde se cuelgan esas fotos. Rocío? Que luego no sabemos dónde acaban. Conozco a alguien por internet, se lo digo a mi familia. Quedo en un sitio público y comparto siempre la ubica. Así se hace, así, así. Así se hace, así, así. Ay, papás, mamás. No hace falta ser un experto en redes sociales para acompañar a tus hijos en su vida digital. Corre, ven. Habla con ellos sobre cómo usan el móvil y aconséjales con confianza y cariño. ¿Con cariño? Sí, con cariño. Así les abrirás todo un mundo de conocimiento y de relaciones sanas y seguras, porque tú ya eres su mayor influencer.
Pues nada, ya está. En realidad a nosotros no suena tontería, pero es una forma de acompañar en TikTok. Yo hago TikTok con mis hijas de vez en cuando, con la pequeña, que es la que más problemática tiene. Y entonces, pues bueno. Bueno, pautas para promover una buena higiene digital es planificar la llegada del primer móvil, porque es verdad que ¿cómo se enseña a un niño de 11 años a tener un móvil? Pues esto es muy complicado. Entonces, pues hay que intentar marcar unas pautas antes de que llegue el móvil, porque luego ya no tiene solución. Las redes sociales y las amistades digitales comprenden los riesgos de padres e hijos de entender motivaciones y observar comportamiento. Y luego, enseñar a consultar la información de fuentes fiables y contrastar. Esto es importante, porque a la hora de que ellos busquen cosas, hay que estar atentos para decirles dónde son buenas y dónde no son buenas. Los videojuegos, es importante ponerse a jugar con ellos, porque en realidad pues es una manera de interconexionar. Y luego a la hora de elegirlos, es verdad que hay que conocer los códigos PEGI que vienen en todos los videojuegos y observar cuál es mejor y cuál es adecuado para su edad. Establecer un uso de tecnologías en casa, horarios y espacios libres de tecnología. Esto quiere decir que tú les dices que no pongan el móvil encima de la mesa, luego tú como madre no lo debes de poner. Factor importante, que eso no lo hacemos, porque es verdad que cada día yo llevo comunicación en una empresa y entonces pues tengo la manía de tener el teléfono y al final descubres que da igual si no lo tienes 15 minutos. Entonces eso es importante. Mantener un equilibrio entre las relaciones saludables fuera y dentro de las pantallas. A la hora de estudiar, a la hora de la salud física y emocional, es muy importante porque muchas veces estudian por el teléfono, hacen todo por el teléfono, entonces hay que estar con ellos y ver lo que pueden hacer, lo que no importa. Yo muchas veces peco de imprimir cosas y lo siento porque además me da rabia, luego reutilizo papeles y todo esto, pero peco de imprimir porque veo que mi hija pequeña estudia por el móvil, porque en un momento y se pone así y además es que afecta a la salud física, a los ojos, demás, y a la salud emocional. Y ser ejemplo de uso responsable, lo que os he dicho antes, autoevaluémonos, o sea, quiero decir, no hagamos nada de lo que no queremos que hagan ellos. Y un aprendizaje continuo, hay que experimentar con ellos, hay que estar atentos y sobre todo tener en cuenta que somos su ejemplo. Al igual que lees muchos libros para que tus hijos te vean leer libros, yo me acuerdo que volví a leer, dejé de leer cuando me quedé embarazada de mi primera hija y volví a leer cuando mi hija pequeña tenía 4 años porque no me daba tiempo. Y leía constantemente porque además es que era como lo tengo que hacer porque ellas me tienen que ver leer. Entonces eso es un ejemplo. Bueno, pues nada más, facilitar y garantizar la participación de los niños y adolescentes en la toma de decisiones sobre los desarrollos y contenidos dirigidos a ellos en los aspectos cívicos y cuestiones políticas que les afectan, integrándoles en la ciudadanía de manera integral y transversal. Esto que es un rollo decirlo y suena como un poco redicho, la verdad es que en realidad todos lo tenemos que hacer, integrar a los niños y ver y ver dónde pueden llegar. Tenemos la oportunidad de acercar las nuevas generaciones a la tecnología porque la tecnología es necesaria, ¿no? Hay que intentar que se utilice, que conozcan todos la tecnología, pero también tiene muchos riesgos. Y educar, pues lo que he dicho, en empatía, en escucha y con cariño y educar en valores. Es fundamental. Los valores de pequeños son grandes valores de mayores. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, María Eugenia, por esta interesante ponencia, al igual que la que ha precedido también de Víctor. Sin más dilación, pasamos ya a la ponencia que lleva por título El futuro, tu solidaridad. Tiene la palabra Hugo Abel Díez. Muchas gracias. Prometo ceñirme a los tiempos y antes de nada, pues es un placer para mí, para mi entidad, estar aquí representados. Agradecer y reiterar el agradecimiento al Grupo de Enlace, así como al CES y al propio Consejo de la Juventud de Castilla y León. Honestamente, el título de esta pequeña ponencia no estaba del todo convencido, pero sí que lo quería articular en base sobre todo
a 5 pilares fundamentales. He encontrado muchos logos del Año Europeo de la Juventud en muchos colores. En realidad eran 8 colores, solo he querido poner 4. Quiero decir con esto, quiero empezar con una pequeña reflexión, aunque sí que es verdad que este año es el año de la juventud, así lo decretó la Comisión Europea. Realmente el año de la juventud es el pasado, es el presente y por supuesto es el futuro. Creo que está en estos 3 conceptos temporales, aunque si bien es verdad, nos ceñimos en este campo de cara a diversas acciones que se han creado gracias a esta apuesta de la Comisión Europea. Esto como pequeña reflexión. Más tarde queremos analizar algunos de los objetivos de este Año Europeo de la Juventud, porque sí, lo hemos escuchado muchas veces, tiene mucha iconografía, tiene muchos logos detrás, pero realmente, ¿qué se quiere obtener con este Año de la Juventud? Después, creo que un ejemplo es de lo más pedagógico. Entonces os quiero presentar 3 ejemplos de experiencias de personas jóvenes que se han enriquecido gracias a apuestas similares que lanza la propia Comisión Europea. Con estas acciones concretas, lo que queremos también es afrontar una serie de retos que os voy a invitar a toda la sala a que también os hagáis propios de ello, y seguramente va a haber muchos matices que ya se han dicho en la primera ponencia. Entonces también os invito a que hilemos ambos de ellos. Así que vamos allá. Los objetivos de la Comisión Europea con este Año Europeo de la Juventud son 3. Es el empoderamiento, el enriquecimiento a través de acciones y actividades concretas, y generar esa ciudadanía activa. Una ciudadanía activa que la vemos aquí presente con el ejemplo más claro, que es el Consejo de la Juventud de Castilla y León, con el resto de consejos juveniles, y ya no solo con la juventud en general, tanto asociada como no asociada. Esos son ejemplos claros de ciudadanía en el deporte, en la música, en la asociación de vecinos, en la comunidad, en la representación estudiantil, en lo que sea. Pero claro, estos objetivos tienen que tener la implicación de 5 partes fundamentales. La primera de ellas, el Parlamento Europeo, que es quien financia y quien apuesta por este tipo de alternativas y por este tipo de acciones. Después, desencadena en todos y cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Más tarde, sigue bajando en la escala y ya son las autonomías, ayuntamientos, diputaciones, es decir, los órganos de gobierno del resto de los estados. En este caso, en nuestro estado, el resto de comunidades autónomas y demás. Después, la gente que está aquí presente en esta mesa, somos las entidades juveniles las que podemos implementar estas acciones. Y luego también la juventud, asociada en grupos de manera no formal, que pueden llevar a cabo este tipo de acciones. Entonces, aquí juega en esta pirámide todos estos componentes que los tenemos que analizar y vamos a intentar desmenuzar poco a poco. 2 acciones concretas, aunque hay muchas, pero dentro del formato del Año Europeo de la Juventud, quiero destacar 2. Los programas Erasmus+, sobre todo aterrizando en la clave de la juventud, y el Cuerpo Europeo de Solidaridad, el antiguo SV, el antiguo Servicio de Voluntariado Europeo, y que, repito, lo que quieren estas 2 iniciativas es el empoderamiento de la juventud, que sea generar una ciudadanía activa y el enriquecimiento a través de las diversas experiencias que nos pueden ofrecer este tipo de acciones cada uno con su naturaleza y con sus sensibilidades. Y simplemente os quiero poner alguna experiencia. Creo que contando experiencias pueden arrojar más luz a todo este enriquecimiento. Y os voy a contar primero alguna experiencia en el CES. Y no confundir las siglas CES con el Consejo Económico y Social, sino que luego os desvelaré un poco el motivo. CES simplemente son las siglas del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Y hablamos de Mateo, un chaval de Francia en este caso, con 20 años, con mucha incertidumbre y con muchos pájaros en la cabeza, con apenas una red social dentro de su entorno, con poca autonomía, nunca había salido del cascarón, por así decirlo, y bueno, pues siempre a última hora que no quería venir y que con un poco de reticencias. Y Mateo pues hizo una experiencia de voluntariado, en este caso en la Casa de Juventud al Este, en programas educativos destinados a niños y niñas de todo tipo, haciendo apoyo escolar, talleres de inglés, ocio de tiempo libre educativo, etcétera, etcétera. Y Mateo termina su experiencia. Ya no tiene 20 años, sino que tiene 21. Los pájaros en la cabeza pues ya se convierten ya en proyectos que tiene en su mente y que quiere desarrollar. Su red se amplió, hizo amistades, conoció nuevas asociaciones, nuevas entidades, nuevos campos en los cuales él podría desarrollarse. Esa poca autonomía personal ya cambió y derivó a una capacidad de valerse por sí mismo, de tener autonomía en tareas cotidianas, en la gestión del tiempo, en tomar decisiones, etcétera, etcétera.
Y, bueno, pues su despedida, mientras que su llegada estaba llena de incertidumbre y indecisión, su despedida pues fue un drama cuando concluyó su proyecto. Tenemos más casos. El de Joana, 25 años. Las cosas súper claras. No tenía experiencia en la intervención, en este caso, con personas en riesgo de exclusión social. Tampoco dominaba el idioma. Pero bueno, este programa, por suerte, facilita que las personas que acuden a otro país pues puedan tener un apoyo lingüístico. Y tampoco tenía un proyecto inmediato después de su estancia como voluntaria. A ver qué ocurrió con Joana. Bueno, seguía teniendo 25 años, no pudimos celebrar su cumple. Si ya tenía las cosas claras, ahora pues las tenía aún más, y su proceso de madurativo pues fue aumentando en esta experiencia. Al final no tenía experiencia, ¿no? Pero gracias a este proceso pues adquirió una serie de herramientas técnicas, competencias profesionales en este campo. Se fue a su casa bajo el brazo con un B2 en castellano. A nivel lingüístico pues también es un valor añadido que luego pueda jugar en su favor en cuanto a la empleabilidad. Y en este caso era ingeniera y tuvo un contrato de trabajo en Madrid. Lástima que no fuera en Castilla y León, también lo dejamos aquí en esta mesa. Y en la entrevista de trabajo pues puso en valor esa experiencia de voluntariado. Y como bonus extra o bonus track o un bis, al final encontró un club de deporte en su deporte minoritario, un club de bastante éxito allí en Madrid. Después, el caso de Adelaide es el último, con 23 años, con esa incertidumbre de, he terminado mi máster, ahora qué hago con mi vida, qué hago, por qué camino cojo y demás, en esa sensación que probablemente hemos sufrido y aún así seguimos viviendo. Me quiero ir de mi zona de confort, quiero salir en este caso, de mi población, de mi municipio. Y también, pues, oye, quiero hacer una experiencia para mejorar mi nivel de castellano y, sobre todo, quiero vivir mi experiencia al máximo, a tope. ¿Qué ocurre con Adelaide? Bueno, pues al final cumpleaños, pone en práctica sus competencias y se siguió formando y siguió con su proceso de formación en vías no formales, que también es una cosa que creo que la juventud tiene que empoderarse de todas estas vías que adquirimos a través de estas vías no formales. Después, cuando ella en su momento quería escapar o quería huir de su zona de confort, cuando se acabó su proyecto no dijo lo mismo. Se fue con un C1 de castellano en su bolsillo y, bueno, pues la experiencia no la vivió al 100%, sino que la llegó a vivir al 200%, llena de viajes, amistades, vivencias. Y después, con una entidad socia dentro de este proyecto, pues colabora actualmente con nuestra entidad en todo este proceso de intercambiar personas voluntarias. Al final son ejemplos de 3 personas extranjeras que han recaído en Castilla y León, pero esto lo puedo extrapolar a personas de Castilla y León y de fuera de nuestra comunidad autónoma que también han vivido esa experiencia en el resto de países de Europa, en cualquier rincón de Estados miembros de la Unión Europea. Al final, ¿en qué se traducen los 3 objetivos que persigue la Comisión Europea de empoderamiento, enriquecimiento y ciudadanía activa? Sobre todo en crear una cultura europea. No nos podemos olvidar de cómo estaba Europa hace unos años. Un territorio en guerra, que bueno, desgraciadamente tenemos ahora una situación convulsa, pero la historia de Europa es la que es y no la podemos obviar. Entonces, gracias a iniciativas como el programa de Erasmus Plus o el Cuerpo Europeo de Solidaridad, quiere generar esa cultura europea y crear una Europa cercana, sin fronteras y solidaria. La sensibilidad y luego a nivel competencial. Cada persona en su contexto adquiere una serie de competencias que luego siempre invitamos a ponerlas en valor en cualquier contexto y extrapolarlas a cualquier campo. Y sobre todo un efecto cascada, y aquí me tengo que detener y por eso lo he querido ampliar más. El efecto cascada se traduce en la riqueza de aquellos colectivos que reciben la aportación de estas personas que provienen de cualquier rincón de Europa. Esos niños y esas niñas que reciben el cariño y el apoyo escolar de una persona que viene de Francia, de Rumanía, de Ucrania o de Polonia a pasar el tiempo con esta persona. Son ejemplos y son referentes de cara a que esas personas, adolescentes y jóvenes, que el día de mañana estarán dentro de ese marco de juventud, puedan llevar a cabo este tipo de proyectos y puedan ser ellos los corresponsables. Los retos. No solo el programa está muy bien, pero tenemos unos retos que como entidades y como personas tenemos que exigir. Es el tema de la financiación. No cabe duda que la inflación está por los aires y ahora todo pues está más caro. Alquileres, la manutención y demás. Tenemos que intentar que estas personas voluntarias que vengan aquí
o que vayan a otro país, pues tengan unas condiciones dignas de vida, y para eso pues la subida de los costes y la subida de las ayudas pues tiene que ser paralela, o por lo menos ir de la mano. La integración en la comunidad local, sobre todo haciendo incidencia en que, por ejemplo, la propia comunidad local sepa y tenga constancia de estas personas que estén aquí en nuestro territorio, y que también el resto de entidades se puedan beneficiar de ellas. Y luego realmente otros retos es que sean reales unos programas inclusivos. Sí que es verdad que legislar es sencillo, es más sencillo que luego aterrizarlo, pero tenemos que realmente aterrizar y dar estas oportunidades a todos los colectivos, a cualquier joven, independientemente de dónde viva, independientemente de su etnia o independientemente de su poder adquisitivo. Y simplemente, para ceñirme a los tiempos y no meter más presión al moderador, decir que terminar con la reflexión que iniciaba al principio, que la juventud no es solo el presente, sino que también forma parte del pasado, y tenemos que trabajar con ella hacia el futuro. Muchas gracias, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Hugo, y enhorabuena por tu ponencia. No sé, como tampoco vamos excesivamente mal de tiempo, y para hacer un poco más dinámico este panel, si de estos 3 primeros ponentes alguien quiere hacer alguna observación a alguno de ellos, alguna pregunta y demás, tiene la palabra, y si no, continuamos con la segunda parte. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna cuestión? Parece ser que no. Pues continuamos entonces. Esta cuarta ponencia, recordemos, lleva por título Adolescencia y Violencia de Género, y tiene la palabra Mercedes Díaz Benito para empezar cuando estime oportuno. Buenos días, muchas gracias. Lo primero al Consejo de la Juventud y al Consejo Económico Social de Castilla y León, Enrique, y a Susana por su magnífica organización. Yo voy a hablar hoy de la adolescencia y la violencia de género. Estamos viendo en los últimos tiempos que hay un incremento de violencia de género en adolescentes, y esto nos sorprende porque se supone que ya vivimos en una sociedad más o menos igualitaria, ¿no?, que hemos alcanzado esos valores. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Normalmente las noticias, cuando vemos casos de violencia de género, hablan de casos de personas adultas, porque ha llegado al asesinato, ¿no? En adolescentes no suele ser lo normal. Los casos normales en adolescentes son los siguientes. Os voy a leer un poco para que nos pongamos en situación. Carla tiene 13 años cuando empezó a salir con un chico de su clase. Era un adolescente y estaba en primero de la ESO cuando conoció al que luego fue su pareja. En las aulas empezó su primera relación y al principio todo iba bien. Estábamos los dos muy contentos, cuenta. Pero los problemas no tardaron en aparecer. Problemas de celos, control con la vestimenta, con las redes sociales, con las amistades. No le di importancia, veía que eran tonterías. Pero el control y los reproches se fueron agravando y a la violencia psicológica le siguió la verbal e incluso la física. Me cogía muy fuerte de los brazos y de las piernas, me escupió, cuenta Carla. Se aisló de sus amigos, poco a poco me iba alejando, llegué a un punto en el que miraba a mi alrededor y me sentía sola. Lo hice por él, al igual que enseñarle todo lo que publicaba en mis redes sociales. Antes de subir cualquier foto a Instagram, se lo tenía que enseñar, era como pedirle permiso. Además, que estaba sometida, perdió su esencia, su personalidad. Te va haciendo cada vez más pequeña, como una copia de él. Todos tus comportamientos los adaptas a él, y a lo que le gusta, y a lo que él quiere. Casi no sabía ni quién era. Recuerda a la joven que ahora tiene 21 años. Entonces, os he querido leer esto para que nos pongamos un poco en situación, porque la violencia de género es la violencia de género, pero no es igual en personas adultas que en adolescentes, ¿vale? ¿Y qué nos están diciendo los estudios? La última encuesta de la percepción de la violencia de género en la adolescencia y en la juventud del 2021 nos dice que uno de cada 5 chicos de entre 15 y 29 años consideran que la violencia de género no existe y es un invento ideológico. Entonces, si partimos de la base de que no existe, no hay nada que tengamos que arreglar, ¿no? Además, lo que identifican como violencia de género es la violencia física y la sexual. La violencia psicológica no le dan ningún tipo de importancia. En la encuesta de 2019, que se realizó a adolescentes de 16 y 17 años, las chicas contaban que habían sufrido violencia física y en especial destaca la violencia psicológica con un 24,9%. Entonces son unas estadísticas altas.
Voy a hablaros un poco más específicamente del perfil de las chicas que sufren violencia de género, pero antes para dejar un poco claro qué es la violencia de género, porque a veces hay como mensajes un poco confusos, ¿no? Es la violencia que se produce del hombre a la mujer por el hecho de ser mujer. Y además el objetivo que tiene el agresor es el de controlar a la mujer, no tiene otro objetivo. Muchas veces, como se dice, que si es debido al alcohol o a las drogas o los problemas mentales, esto no es así, es simplemente por el hecho de controlar. ¿Cuál es el perfil de chicas que, por ejemplo, vienen a nuestra asociación? Bueno, no lo he dicho, vengo de la Asociación Plaza Mayor y de la Federación de Mujeres Progresistas de Castilla y León. ¿Qué estamos viendo últimamente? Pues ha cambiado mucho el perfil, porque antes venían mujeres más mayores, ahora vienen chicas de entre 13 y 25 años, normalmente con estudios. También se tiene la idea estereotipada de que las chicas que sufren violencia de género pues viven en un ambiente marginal, que no tienen estudios, que son de clase baja, y no es así lo que estamos viendo. Además, nos comentan que han recibido clases de igualdad, ¿no? Talleres de igualdad. Lo que pasa es que piensan que esto está ya más o menos superado. Hemos visto que han aumentado también las agresiones sexuales y que la violencia que antes venía a las mujeres que se les ejercía era muy directa y ahora ha ido transformándose y va cambiando. Y ahora lo veremos un poquito más adelante. ¿Por qué voy a hablar del amor romántico? Porque en realidad es la base de la violencia de género, cómo se considera el amor. Y los adolescentes esto lo tienen muy presente. Y cada vez empiezan a tener parejas antes. Ahora a partir de los 12 años empiezan a tener pareja y es una manera de socializar y de estar y relacionarse con las demás personas en su grupo. No sé si eso suena, mi media naranja me complementa, solo se quiere de verdad una vez en la vida, los celos son una muestra de amor, cambiará porque me ama. Todo esto son los mitos del amor romántico. Cuando yo voy a los institutos y hablo con las y los adolescentes, todo esto me dicen que eso ya está pasado, que eso ya lo tienen muy superado. Pero, sin embargo, lo único que sí me aceptan es los celos son una muestra de amor. Entonces, está ya todo superado. ¿Qué pasa? Que cuando llego a las cosas que ven, bueno, aquí he puesto La Bella y la Bestia, mi película favorita de pequeña, es con lo que yo me socialicé, pero ellos se han socializado con Disney y además se socializan con estas series, con estas películas y con estos programas de televisión, por ejemplo, como el de La Isla de las Tentaciones, que está basado en todos los mitos que yo os he puesto antes, pero que no los saben identificar. Y sin embargo, cuando hablamos de estas series, de estas películas, de estos dibujos, dicen que no tienen nada de malo, pero están basados en todo lo anterior. Entonces, siguen igual. No hemos cambiado. ¿Y qué pasa? ¿Cómo nos presentan estas series y estas películas a las parejas? Pues que ellas tienen que ser dulces y van a intentar cambiar al chico malo y al chico duro y el amor todo lo podrá y al final serán felices. Y al final es la misma historia de siempre, nada más que se ha ido transformando. ¿Qué pasa? Que si tenemos una base de estos mitos del amor romántico más el sexismo con el que vivimos en nuestra sociedad, es fácil llegar a la violencia de género. Y os voy a hablar un poco específicamente de la violencia de género, pero más en concreto en la adolescencia. Como veis, hay diferentes tipos de violencia. Está la física, la psicológica, la sexual y la económica. En la adolescencia, la violencia física ocurre más raramente y la económica también, porque no tienen poder adquisitivo o tienen inmuebles juntos, ¿no? Entonces, lo que sí se suele dar es la violencia psicológica. Y hay que tener presente que para que la violencia de género ocurra, siempre tiene que estar presente la psicológica y es la primera que ocurre. Y no ocurre de manera brusca, ocurre de manera paulatina y muy sibilina, ¿no? Como que esto parece que me gusta, que no me gusta y al final se acaba perpetuando. Y luego también está muy presente en la adolescencia y la violencia de género la violencia sexual. Es la manera también como ejercen control los chicos sobre las chicas. Y os voy a hablar un poco también de la escalera de la violencia de género, porque es también diferente en personas adultas y en adolescentes. Como os he dicho antes, el asesinato no suele estar tan presente ni las agresiones físicas, pero sin embargo, las agresiones psicológicas, verbales y sexuales sí están muy presentes. Y como veis, es una escalera, va subiendo poco a poco. Primero tenemos que hacer la reducción de seguridad y confianza en la víctima para poder seguir subiendo las siguientes escaleras. Y cuando vamos subiendo siguientes escaleras, vamos añadiendo violencia. Y al final lo que acabamos es teniendo una chica con baja autoestima que pierde la identidad y al final no sabe ni lo que le está pasando ni cómo poder salir de ahí. A esto hay que añadirle que la violencia de género tiene un ciclo específico. Al principio se acumula la tensión, ¿no? Pasa cualquier cosa y ya es un motivo de pelea.
¿Qué pasa? La pelea puede llegar a violencia física, verbal, aquí ocurre también la violencia sexual muy frecuentemente, y después de eso llega la luna de miel. ¿Cómo es una luna de miel? Pues bonita, ¿no? Lo siento, no lo tenía que haber hecho, es que lo he hecho esto porque has salido con tus amigas, sabías que yo quería quedar contigo, y entonces al final la chica pues perdona, ¿no? Si ya tengo una autoestima baja, me está encargado de anularme y encima me está pidiendo perdón, pues le voy a dar otra oportunidad porque va a volver a ser el chico bueno que ha cambiado por amor, ¿no? Como os decía antes, también la violencia se transforma y ha encontrado una nueva forma de adaptarse. Y aquí está la violencia a través del móvil y las redes, como decía muy bien la compañera, y ahora es una violencia ya no ocurre en persona, sino que ahora se puede ocurrir las 24 horas del día a través del teléfono o de las redes sociales. Por ejemplo, con el WhatsApp, si le manda un mensaje y tiene los 2 clics y ve que no le contesta, pues ya la está llamando, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no me estás contestando? Si el amor tiene que ser lo primero en tu vida, ¿no? O también le dice que le mande fotos de comprometidas y si no se las manda, pues le hace chantaje y una vez que las tiene, si no hace lo que él quiere, pues que las va a publicar, ¿no? Ahora es muy famoso el texting y cuando voy a los institutos es un tema que está muy de moda y lo comentan, en todas las clases que he ido. Entonces se produce un acoso mucho más prolongado y continuado. Es como hablaba la compañera también del bullying, ¿no? Y del ciberbullying. Está presente siempre, porque puedes tener acceso a la persona a través del teléfono siempre. ¿Qué podemos hacer en este panorama? No nos pongamos muy tristes, pero ¿qué podemos hacer? Podemos escucharlos, reflexionar con las chicas y con los chicos de cómo tienen que ser las relaciones. Hay que escucharlos de tú a tú, no de una posición de superioridad y de que nosotros sabemos mejor lo que tienen que hacer que ellos, ¿no? Además, hay que construir nuevos modelos en pareja. El amor romántico y estos mitos que hemos visto hay que ir cambiándolos, porque si lo tienen en la base de su amor van a aguantar todo lo que les venga, porque el amor tiene que estar ahí, tengo que llegar a conseguir que esta persona sea el amor de mi vida. Además, hay que hacer una educación afectivo-sexual, no solo centrada en una educación sobre las enfermedades de transmisión sexual, sino en el consentimiento y en el deseo. Es muy importante porque normalmente se educa mucho en el consentimiento, pero si yo tengo una relación sexual que no deseo, por mucho que consienta, no está siendo una relación libre. Además hay que hacer educación emocional y enseñar a poner límites saludables, tanto a las chicas como a los chicos. Hay que trabajar con la autoestima y darle importancia a los límites, a los espacios personales. Ahora este es mi tiempo y es el que me pertenece a mí. Y hay que hacer educación en igualdad, no solo con un taller al año, sino que tiene que ser de manera continuada y tendría que ser la educación en igualdad en toda la sociedad, no solo en el instituto, sino en todo lo que nos rodea. Porque también muchas veces cuando estoy en los institutos y me ponen los videoclips que les gusta y las películas y las series, pues ahí no hay mucho de igualdad. Y lo que están haciendo es reforzar esos estereotipos y la agresión. ¿Qué más hay que hacer? Pues enseñar a detectar señales de alarma, ¿no? Si ven una señal de alarma y la saben identificar, es más fácil que paren. Si lo tienen totalmente normalizado, va a ser muy difícil que paren. Y lo que me comentan es que es lo normal, que por amor hay que sufrir. Me dicen mucho esto de los institutos. Si no se sufre es que no es igual. Y además la reconciliación luego es mejor. Esto me lo cuentan siempre. ¿Qué más? Y enseñarles sobre todo el uso de las nuevas tecnologías, cómo poner límites a través de estas tecnologías y que hay que mantener el espacio. He intentado ceñirme al tiempo. Muchas gracias. Muy bien. Te has ceñido estupendamente y enhorabuena por tu ponencia, vaya por delante. Continuamos con la quinta y penúltima de las ponencias de este primer panel. Tiene la palabra Víctor Jolín para la ponencia titulada Acciones de apoyo a los jóvenes rurales, proyecto de cooperación Leader Activate. Cuando quieras, Víctor. Hola, buenos días. Yo voy a intentar ceñirme a los 10 minutos, que sé que la labor de moderador es ardua y difícil. Bueno, en primer lugar sí que me gustaría agradecer al CES habernos invitado a esta conferencia, a este grupo de contacto, a Enrique y a Susana, y luego a Sandra, que últimamente coincidimos mucho en las acciones de difusión del Año Europeo de la Juventud. Yo mi intervención, que como decía voy a intentar ceñirme a los 10 minutos, la voy a dividir en 3 partes muy concretas. Primero una presentación un poco de la entidad. Luego, hablar acerca de la situación de los jóvenes en el medio rural de Castilla y León. Y para ello, bueno, pues voy a utilizar una técnica o voy a establecer un mínimo
unos mínimos criterios sobre un posible o un DAFO sobre la realidad de los jóvenes en Castilla y León, en las zonas rurales. Y luego, en tercer lugar, voy a presentar una experiencia piloto que algunos grupos de acción local están desarrollando en Castilla y León, muy específica de apoyo a los jóvenes, apoyo a los jóvenes en el medio rural. Entonces, empezando por el principio, voy a ver si yo con esto... Vale, perfecto, ahí estamos. La presentación de la entidad que vengo a representar, que es Princal, Promoción Rural Integral de Castilla y León, que es la entidad que representa al mayor número de grupos de acción local gestores de programas líder en Castilla y León, y que nuestra principal función es la de interlocución frente a la administración, en este caso la Junta de Castilla y León, la Consejería de Agricultura y Ganadería y Desarrollo Rural, y también la interlocución en otros sentidos, en otros ámbitos, como puede ser, por ejemplo, el Consejo de Política Demográfica de Castilla y León, que se constituyó el viernes pasado, o con otras consejerías en relación pues a la aplicación de las nuevas tecnologías en el medio rural. En resumidas cuentas, nuestro ámbito de interlocución está allí donde, podríamos decir, se encuentran las materias de desarrollo rural, despoblamiento, desarrollo, servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Esto podríamos decir que es el objeto, entre comillas, social, más bien asociativo o federativo de la entidad que represento, y a su vez nosotros desde el año pasado gestionamos para Castilla y León la Oficina Europa Directo. La Oficina Europa Directo es una concesión de la Unión Europea, de la Comisión, en este caso de la Comisión Europea, por medio de la Dirección General de Información, para responsabilizarnos del desarrollo de todas las acciones informativas, de dinamización y de promoción de las políticas de la Unión Europea en Castilla y León en el medio rural, de manera específica para medio rural. Cuando hablo de medio rural, hablo en el sentido de que nuestro ámbito de actuación en este campo de trabajo de la Oficina de Representación de la Unión Europea lo desarrollamos en municipios menores de 10.000 habitantes, y en segundo lugar, respecto a una orientación de contenido, todos los trabajos, informaciones, promociones, actividades están relacionadas con cuestiones de desarrollo rural. Bien, en este marco, durante este año nosotros, evidentemente, como es el Año Europeo de la Juventud, hemos establecido una serie de acciones específicas para los jóvenes en el medio rural, contando con la colaboración del Consejo de la Juventud de Castilla y León, y en este sentido, bueno, aparte de acciones de difusión, etcétera, etcétera, bueno, pues hemos puesto en marcha y hemos desarrollado y concluimos esta tarde una serie de ciclos de conferencias sobre diferentes aspectos que afectan a los jóvenes en el medio rural, despoblamiento, vivienda, empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con este breve resumen concluyo la primera parte de mi intervención, que sería la presentación un poco de la entidad a la que represento, y voy a pasar ya a la segunda, que es un pequeño diagnóstico de la realidad de los jóvenes en el medio rural de Castilla y León. Bien, entonces yo me voy a apoyar en el modelo DAFO. En la entidad a la que represento, Princal, por su implicación o su vocación rural, cuando atravesamos un periodo de programación en términos comunitarios es pasar de una etapa a otra, y ahora podríamos decir que estamos en el tránsito del periodo de programación 14-20 y empezamos el 23-27, en términos comunitarios, en términos europeos, en términos de aplicación de los fondos y de los reglamentos comunitarios. Nosotros hacemos una reflexión interna con nuestros socios respecto a cuál es la situación de colectivos concretos. Y en este sentido, nosotros pensamos que los colectivos concretos, o podríamos decir los colectivos que requieren mayor atención en el medio rural, evidentemente es la mujer, y en segundo lugar los jóvenes. ¿Por qué la mujer? Porque la mujer evidentemente es el elemento fundamental para asentar a la población, y los jóvenes evidentemente porque son el futuro, son el presente y son el futuro. Y en este sentido nosotros hacemos reflexiones específicas respecto a estos colectivos. Y en ese marco, bueno, pues nosotros, como decía anteriormente, realizamos un análisis con la definición de debilidades, por ejemplo. Debilidades respecto a la situación de los jóvenes en el medio rural. Bajo nivel de participación de la juventud en el tejido asociativo. A lo mejor estas cosas que yo voy enunciando os suenan o no, y luego, bueno, pues si hay debate podremos debatir si coincidís o no coincidís.
Segunda, dificultades de relevo generacional en sectores productivos, sobre todo en aquellos sectores sectores económicos en el medio rural que podríamos catalogar como tradicionales. Dificultades en el relevo generacional en el tejido asociativo. Hay muchas asociaciones de jóvenes que los territorios rurales desaparecen porque no hay relevo generacional. Falta iniciativa emprendedora y cierta apatía por parte de la población juvenil. Esto es una cuestión fundamental, por lo menos desde el punto de vista, en este caso, de los grupos de acción local, que su principal función es la generación de actividad, y en este sentido el emprendimiento es una cuestión prioritaria. Dificultades de acceso al crédito, fórmulas de ocio encapsuladas, no favorecer la integración social. El tema de los jóvenes en el ocio de los jóvenes en el medio rural es un problema, y antes habéis hablado del tema de las nuevas tecnologías, que yo creo que en este sentido incrementa o favorece, bueno, pues su problema de aislamiento y su problema de falta de ocio. Bien. Importante tasa de desempleo juvenil en las zonas rurales, menor opciones de ocio, lo he comentado anteriormente, menor capacidad de esparcimiento cultural y social, volvemos a lo mismo, al mundo del ocio, escasa capacidad de empleabilidad de los jóvenes en el sector primario. Sabéis que el conjunto de la población o de los empresarios agrarios en Castilla y León, más del 65% de los agricultores y ganaderos en Castilla y León están por encima de los 55 años. Es decir, no hay relevo generacional. No hay relevo generacional en el mundo asociativo, no hay relevo generacional sobre todo en el sector primario, en el agrario y ganadero. Bueno, vamos a ver un poco por encima las amenazas. Cultura de su pueblo, es decir, esto es una cuestión que va cambiando. Pero todavía podríamos decir que la población en el medio rural y la población joven sigue teniendo una sensación de ser ciudadanos de segunda división. O podríamos decir, en comparación con las zonas urbanas, sigue habiendo, podríamos decir, un abismo conceptual en el sentido de que lo fetén, lo bonito, lo actual, lo moderno, lo correcto, es vivir en zonas urbanas. Insisto, esta cuestión yo creo que va cambiando poco a poco. En segundo lugar, otra de las amenazas pues es el despoblamiento en Castilla y León, que bueno, aquí no me voy a detener porque podríamos estar horas y horas hablando, pero es una realidad. Precariedad en el empleo juvenil en el medio rural es otra realidad. Dificultades para una emancipación familiar y dificultades al acceso a la vivienda. Esto es otro aspecto muy curioso de Castilla y León. Nosotros, desde la entidad a la que represento, Princal, que trabajamos evidentemente en cuestiones de despoblamiento, nos llama poderosísimamente la atención de que uno de los principales problemas o uno de los principales frenos de Castilla y León para luchar contra el despoblamiento es la falta de vivienda. En los municipios rurales que existe un parque de vivienda, no voy a decir infinito, pero muy amplio, y esta es otra de las dificultades. Bueno, aislamiento físico, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a dar la vuelta a la moneda. Vaya, me cargué. A ver. Ahora. Y vamos a pasar un poco a los aspectos positivos, a las fortalezas y a las oportunidades, que también las hay. Podríamos decir que la población joven de Castilla y León, a diferencia de otras generaciones anteriores, es una población joven evidentemente mucho más formada, con una mayor capacitación profesional, con una mayor conocimientos de idiomas, con una cultura digital mucho más actual. Lo hemos visto anteriormente en la presentación de las ponencias relacionadas con redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Con una mayor propensión a viajar. Antes os han hablado del programa Erasmus. Existencia de un tejido empresarial de carácter familiar que puede facilitar la inserción laboral de esos jóvenes, e incluso la transferibilidad de esas pequeñas empresas a ellos mismos, a la propia población joven. Mayor sensibilidad con los aspectos relacionados con el cambio climático, el empleo de las redes sociales. Esto es una de las fortalezas de la población joven en el medio rural. Y puesta en marcha de ciertos instrumentos financieros que les pueden facilitar el acceso a la financiación. Vale. Voy a continuar
Y voy a concluir con las oportunidades. ¿Qué oportunidades pueden encontrar los jóvenes en el medio rural de Castilla y León? La formación por diferentes canales. Durante estos últimos años la formación, tanto la formación reglada como la capacitación, podríamos decir que está sufriendo lentamente un proceso de adaptación a la realidad del medio rural y evidentemente a la realidad de los jóvenes. Mayor acceso a la información, mayor capacidad profesional a la hora de afrontar un reto profesional, existencias de programas que permiten las prácticas en empresas. Cierto, y por eso pongo cierto retorno de parte de la población juvenil en el medio rural. Como consecuencia del COVID hemos experimentado en las zonas rurales un cierto retorno de población que empezó muy fuerte, pero que ahora vamos viendo que se va ralentizando. Y mayor capacidad de empleabilidad en otros sectores, aparte del agrícola y ganadero, como puede ser el turismo, como puede ser los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Y para ir concluyendo, sí que me gustaría poneros un ejemplo de un proyecto concreto en el cual 6 grupos de acción local de Castilla y León están trabajando para fortalecer un poco lo que es la vida asociativa de jóvenes en el medio rural. El proyecto se llama Actívate, trabajando en red para lograr la implicación de los jóvenes en el desarrollo de los territorios rurales. El propio título del proyecto evidentemente define un poco cuál es su objetivo, que no es otro que el de lograr la implicación del colectivo de los jóvenes en el desarrollo de la actividad económica, social y cultural de los territorios participantes. Retomando mis primeras palabras en la intervención en referencia a la importancia de los jóvenes en el medio rural, evidentemente este proyecto lo que pretende es trabajar con los jóvenes en 2 planos de actuación que ahora voy a explicar, para que sean capaces de asumir o de autoasumir su propio compromiso con el territorio, con sus obligaciones, con sus responsabilidades y con su trabajo en pro del desarrollo local y en desarrollo territorial. Bueno, objetivos específicos: fomentar entre la población un sentido de pertenencia, que es un aspecto muy importante, y el sentido de pertenencia hay muchas veces que empieza por el conocimiento del medio donde viven. Generar autoconfianza, fomentar el espíritu asociativo entre los jóvenes, dotar a la población joven en el territorio participantes de información y de herramientas que les posibiliten el cumplimiento de estos objetivos, desarrollar y consolidar a escala local y a escala territorial proyectos conjuntos, proyectos comunes, fomentar el espíritu emprendedor entre los jóvenes, que es un aspecto muy importante, el implementar procesos de incorporación de nuevos activos al tejido asociativo del propio grupo de acción local, en este caso como entidad representativa del territorio. ¿Cuáles son las acciones de este proyecto? Yo solo me voy a fijar en 4 acciones concretas, porque lo tenéis proyectado y yo que sí que me gustaría centrarme en 4 acciones muy concretas que voy a explicar. La primera es una acción metodológica, que es la definición de un manual de intervención. Es decir, hay muchas veces que nos planteamos intervenciones en el medio rural, pero lo hacemos, podríamos decir, desde una perspectiva muy voluntariosa en relación a que nos lanzamos sin una definición previa, sin un estudio previo, sin un análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, esta acción lo que pretende es saber cuáles son las asociaciones juveniles en el territorio, quiénes son los responsables, quiénes son los interlocutores, cuál es la situación de cada una de esas asociaciones juveniles, si podríamos decir están desaparecidas, están registradas, pero no tienen junta directiva, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, una segunda acción ya de carácter común para todos los grupos, que es el diseño y desarrollo de un centro de recursos online, donde podríamos decir se vuelque toda la información, todas las metodologías y todas las buenas prácticas que se incluyan en el proyecto, y ese centro de recursos pueda servir
para esos grupos participantes, para las asociaciones juveniles de esos grupos participantes, e incluso para otros grupos de acción local de ámbito regional y nacional. Luego ya tenemos otras dos acciones, podríamos decir, de carácter específico o concreto que desarrolla algún grupo en su territorio. En primer lugar es el diagnóstico territorial, la aplicación de esa metodología de trabajo en el sentido de trabajar de manera singular con cada una de las asociaciones juveniles, hacer un diagnóstico específico de su situación y trabajar, en este caso, con el presidente o con la junta directiva o con el secretario, de tal manera que se le pueda, podríamos decir, echar una mano, ayudar en el desarrollo de sus actividades o, pues, por ejemplo, en aspectos jurídicos, redefinir sus estatutos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego dos acciones que tienen mucho que ver con el objetivo de sentido de pertenencia y fomento del emprendimiento en las zonas rurales, que es trabajo con los alumnos de institutos concretos en estas zonas rurales. Es decir, se está trabajando con los alumnos, con las direcciones de los centros y con las asociaciones de padres, por medio de talleres, de tal manera que a los jóvenes, podríamos decir los alumnos de primero, segundo y tercero de la ESO, se trabaje en el sentido de pertenencia, en el conocimiento del medio, y con los alumnos ya de cuarto, primero y segundo de bachillerato, en la orientación respecto a las políticas o las acciones de emprendimiento. Como veis, este es un proyecto que abarca diferentes perspectivas de los jóvenes en el medio rural. Insisto, para ir concluyendo, desde la perspectiva de sentido de pertenencia, desde la perspectiva de reforzar el asociacionismo juvenil en el medio rural, y luego ya desde una perspectiva más de trabajo en este sentido con los institutos y con los colegios, orientado hacia el sentido de pertenencia y hacia el refuerzo del emprendimiento. Bien, concluyendo ahora, esta es la página web del proyecto, por si queréis entrar y bucear un poquitín más en el contenido. Y solo decir que este proyecto que se está desarrollando tiene un presupuesto, o se está gestionando con un presupuesto de 193.257 euros, proveniente en este caso de la gestión de los grupos líderes de Castilla y León, financiado en este caso también por la Junta de Castilla y León, Fondo Europeo, FEADER y Ministerio de Agricultura. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a ti, Víctor, por esta también extraordinaria ponencia, y vamos, la verdad es que estáis dejando el nivel muy muy alto y no esperamos menos de nuestro último ponente de aquí de este primer panel, Ángel de Prado, cuya ponencia lleva por título El mundo rural como la mejor opción de vida y futuro ante el cambio climático. Ángel, tienes la palabra cuando quieras. Muchas gracias al CES y al Consejo de la Juventud por habernos invitado, y yo no quiero que tengáis la impresión al final, por eso aviso, de que he venido para mover el panel y el tablero entero. Yo no voy a hablar de estas cosas que han hablado los anteriores ponentes, porque vengo del medio rural, vivo en un pueblo de 300 habitantes desde siempre, en la sierra de Béjar, Francia, y vengo en representación de UEBRA, que es una red de grupos de desarrollo rural, igual que Princal, pero más pequeñita, y la primera que se creó en Europa cuando salió la iniciativa Líder Adelante. A finales del 91 estábamos con la decisión tomada, y en 92-93 nos constituimos formalmente como tal red de grupos, promotores de redes de ámbito regional, nacional, estatal y comunitario. Incluso también alguna cooperación con América Latina para desarrollar todo el tema de la metodología líder, ¿no? De que la gente se haga responsable en los territorios para sacar adelante la debacle que hay en los medios rurales en general de todo el mundo, ¿no? Pero especialmente en el nuestro. Bueno, es importante deciros de dónde vengo, y bueno, que me he dedicado siempre al tema del desarrollo rural, y que vivo en un pueblo y tengo una visión muy diferente, y tengo unos años que a lo mejor pues a alguna gente le puede resultar que viene aquí a hablar la voz de la experiencia, este tipo de cosas. No, vamos a contar nuestro recorrido vital, que es una asociación que nace en el 86 y que hemos ido reflexionando y pensando qué hacíamos sobre estos territorios rurales, que ya teníamos claro desde nuestro nacimiento, no del 86 de nuestro nacimiento como asociación, sino nuestro nacimiento como personas, ¿no? Porque justamente
el año 59, año 60, 1959, 1960, tiene la fecha histórica en la cual en este país ya es el punto de inflexión de la debacle de lo rural, cuando por razones geoestratégicas entramos en el ámbito de Estados Unidos, una colonia más, porque le interesa a Estados Unidos, y aunque las condiciones de aquí no eran democráticas, les dio igual, le interesó y nos metieron para el club de los países capitalistas, y ahí empezó una cuestión, una economía completamente distinta, diferente de la que durante aproximadamente 800 años, desde la repoblación de los pueblos de nuestra comunidad autónoma, en general de toda España, esa red de pueblos que duró 800 años, cuando no se dependía del petróleo, ni del carbón, ni de nada, se dependía de las manos y de la tierra, duró 800 años, pues bueno, fue el punto de inflexión final para que esto se acabara. En los años 80 nos creíamos que era posible revertir la situación y que generando economía y generando empleo, la gente joven se podría quedar y en general la población se podía quedar. Pero no ha sido así, ni mucho menos, y con el paso del tiempo pues hemos analizado muchísimo, porque fuimos los primeros que pusimos también sobre la mesa el tema del reto demográfico, el tema del problema de despoblamiento, con Abraza la Tierra, y hace 15 años, no sé, ni me acuerdo cuando empezamos a meterlo en la agenda política, que ahora ya está en la agenda política, pero no está en la agenda real. Ni de lejos está en la agenda real, que haya ninguna, ni la más mínima voluntad, ni en esta región, ni en ninguna de España, voluntad clara de que el medio rural tenga vida y haya una reversión de población, una reversión demográfica de lo urbano hacia lo rural, a la inversa de todo lo que ha pasado desde el año 60 para acá, que ha sido todo lo contrario. No solo responsabilidad política, sino responsabilidad familiar, que aquí abuelos y padres han animado a decir, bueno, esta sociedad cómo va, que toda la pasta y todo se mete en Madrid, Barcelona y País Vasco, y el resto a calentarse donde se mete el calor económico. Y entonces toda la familia diciendo, estudia y márchate, estudia y márchate. Este país, cuando tenía los pueblos llenos, tenía 18 o 20 millones de habitantes. Ahora tiene casi 50 y resulta que están los pueblos más despoblados que nunca. O sea que no es un problema de gente, es un problema de modelo. Porque gente hay mucho más que la que había ahora hace 100 años se fueron 2 millones a Argentina. El 10% de la población se marchó. Y Castilla y León, si hubiéramos tenido una evolución normal demográfica, tendríamos que tener 5 millones. Tenemos 2,5, somos el 5% de la población, sobre un territorio del 20% del territorio español, ¿no? Entonces, es decir, esto no ha sucedido porque sí, esto es fruto de un modelo y esto lo tenemos metido en la cabeza, en los genes y en todas partes ya, ¿no? La cruda realidad es esa. Pero estamos en una situación que ahora no se quiere hablar de ello, en este país especialmente, no se quiere hablar de ello, y yo cuando voy a mesas redondas y oigo a los compañeros hablar, pues estoy con la sensación de los músicos del Titanic. Aquí nos han pegado un viaje importantísimo, pero seguimos hablando como si no pasara nada. Vamos a hablar de programas, vamos a hablar de no sé qué, pero si esto ha cambiado radicalmente, si no estamos Lo que pasa es que en este país hay una cuestión muy clara de por qué no se habla de esto. Pues porque hay una concentración de medios audiovisuales, los medios de comunicación, que están en manos de 2, de 4 o de un solo poder económico. Y es una democracia muy endeble porque el voto no pinta nada. Aquí quien corta el bacalao son los medios de comunicación que manipulan a una buenísima parte del personal, y no solo aquí, porque viendo cómo va la deriva en muchas partes de Europa, se meten cosas en la cabeza de cosas que son inauditas, ¿no? Es decir, el dato de esta mañana, que lo dice una revista científica importante, es que han estudiado no sé cuántos miles de personas desde el 2017 para acá, y que los mayores de 65 años están muriendo por cambio climático un 68% más de lo que venían muriendo. ¿Vale? Estos son datos así, boom, puestos sobre la mesa. Todavía hay que dudarlo, pero de esto no se puede hablar. Se habla de los ocupas, de no sé qué, de tonterías todo el día, sucesos, no sé qué, pero no se puede hablar de lo fundamental. Es decir, este sistema y este modelo hace tiempo, más de 50 años que tenía que haber acabado, y seguimos insistiendo en el asunto. Bueno, ¿y por qué seguimos, aparte de esa influencia de medios, por qué seguimos pensando así? Bueno, porque la inercia de la vida nos lleva a esto y nos han acostumbrado a una vida de consumo y a una vida de trabajo que es solo en una dirección: consumir, trabajar y ya está. ¿Y qué es clase media? Tener una buena casa, tener un coche, irte de vacaciones, tener un trabajillo apañado y bien pagado, y a ser posible no físico,
y ya está. ¿Y de dónde viene la comida? Ah, me da igual, no lo sé. ¿Y cómo va esta película? Pues no, es que se le quita a los países del tercer mundo. Ah, bueno, yo no lo sé. Y seguimos hablando de este mismo tema. Entonces tenemos un problema gravísimo, que es el cambio climático, que es una evidencia tan grande como que yo, que tengo un pequeño huerto al lado de casa, pegado en casa, pues este verano ya no he podido tener los frutos del año anterior, porque han sido día tras día temperaturas tan brutales que las plantas no son capaces de tirar ni aun teniendo agua, que ya veremos cuánto me dura. Yo lo he visto así, es evidentísimo, ¿no? Que noches de calor hemos tenido. Hace falta es normal que tengamos estas temperaturas ahora, finales de octubre, y que encima salga en la televisión muy bien, las playas llenas, muy bonito, las playas llenas, pues perfecto, ya está, o sea, te estás bañando, pero esto está subiendo la temperatura, te vas a cocer, pero que tire el turismo para adelante, que no pase nada. Claro, esto significa dos cambios al menos fundamentales que tenemos sobre la mesa que hacer urgentísimamente, y si la gente, digamos que controla, que corta el bacalao a nivel económico, social y comunicativo, sigue en ese rollo, la gente normal y más la gente joven, pues si nosotros ya lo estamos sufriendo, la gente joven sois los que tenéis que buscar resultado para esta situación, y sobre todo que lo vais a sufrir, pero en carne vivísima, a todos los niveles. Y que el modelo de vida que tenemos no va a ser posible de aquí en adelante, pero ni de lejos, tenerlo claro. Esto es así y no valen paños calientes ni tonterías, esto es lo que hay. Dos cosas que hay que cambiar. El modelo energético, tanto para calentarnos como para movernos, no se puede mantener ni un minuto más, ni un minuto más. Y eso significa que estamos tan acostumbrados a viajar en avión, a vacaciones, a moverse con el coche y tal, y decir, no, que eso se ha acabado, que se tiene que acabar ya. ¿Cómo la gente no entra por ese tema? Ni quiere entrar, ni se lo plantea. Y otro modelo es que la comida tal como está planteada no va a ser posible. El modelo agrícola, el que tenemos en Castilla y León y en toda España, en toda Europa, en todos los países desarrollados, es una barbaridad porque se basa en una cuestión clara. Solo somos capaces de producir alimentos porque dos tipos alemanes que le dieron el premio Nobel en su día, uno descubrió cómo se convertía el gas en nitrógeno y otro hizo que eso fuera un proceso industrial factible para hacer fertilizantes. Luego convertimos gas, o sea, un combustible fósil, en fertilizante para el campo. Si eso no estuviera en Castilla y León, ahora no produciríamos ni la mitad de lo que producían nuestros abuelos con estiércol natural. Y ese modelo que tenemos ahora no va a ser posible. Y aunque todavía quede algún gas y quede alguna cosa que destruir, no se debe seguir por ese camino. Luego el modelo agrícola de Castilla y León es totalmente fallido, es una barbaridad y hay que cambiarlo. El de Castilla y León y el de medio mundo, casi medio mundo, que tiene este modelo. Es decir, ¿y eso qué supone? Pues que no va a haber comida tan abundante como ahora y que ahora sí hay muchas cosas que consumimos es porque se las traemos de otros países del tercer mundo a los cuales se las birlamos directamente, sin más. Una buena causa del problema de la guerra de Ucrania es que es la despensa de 600 millones, aunque solo es España, la superficie de Ucrania es España más Castilla y León. Y eso alimenta 600 millones. Y esa despensa le interesa a la Unión Europea, le interesa a la OTAN, le interesa a Rusia también, claro, que lo tienen cerca. Aparte de otras razones, estrategias, tal. Pero una fundamental es gas, combustibles y comida que se produce en este país. Entonces, esto es a nivel mundial una explosión y seguimos tocando la gaita, o sea, pensando en no sé qué cosas. Es decir, ¿yo qué le puedo decir a la gente joven de tal? Es decir, ¿esto va a ser posible revertirlo? Las cabezas no están para ello. Hay que hablar del asunto y además de hablar del asunto hay que conseguir que políticamente esto se vaya haciendo realidad. Porque políticamente a pelo, sin presión, no va a ser. ¿Por qué? Porque nadie se atreve a decir políticamente que esto tiene que ser de otra manera, que hay que acabar con las vacaciones, con los viajes, con las movidas, con la comida que tenemos, y que eso sea votable. Y con medio de comunicación que vale lo contrario. Nadie va a plantear eso. Luego no va a ser votable, luego no va a ser posible políticamente, salvo que la gente diga, vale ya de estas bromas. Vale ya de tanta historia de que esto va a cambiar, de que se va a seguir creciendo. O sea, ya no tenéis una edad ni para creer en los Reyes Magos, en el Papá Noel, el Ratoncito Pérez, pues tampoco debéis creer, por supuesto, en que el crecimiento es infinito y que la cabeza humana y los científicos van a resolver el problema. Si no hay energía con una cosa, la va a ver con otra. No hay materiales ni para eólicas, ni para fotovoltaicas, ni para nada, para los consumos a los que estamos acostumbrados. Hay que ir teniendo las cosas claritas y claro decir. Y el medio rural en Castilla y León y para la gente joven, ¿esto qué pinta? ¿Todo este discurso en qué termina? Pues termina en que yo creo
Lo que vengo a decir como objetivo fundamental es que la gente joven se tiene que empezar a plantear el decir, si el modelo urbano de consumo energético, de consumo de todo, bienes y servicios que se concentran ahí, toda la pasta se concentra allí, no va a poder seguir, hay que irse estratégicamente colocando donde se pueda. Si hay gente que tiene vinculación familiar y tiene casa todavía del abuelo aunque esté medio derrumbada, que empieza a pensar en arreglarla, pero zumbando. Que empieza a pensar en buscar terreno, huerta y demás para ponerse a producir comida propia sin utilización de fertilizantes. Y que empieza a pensar que de viajar poquito, como nuestros abuelos, que no viajaron hasta que el inserso no les llevó por ahí a ver el mar, pero seguro que Castilla y León no fueron hasta los 70, 80 años a conocer el mar. No viajaron nunca, no salieron del pueblo, como mucho iban en caballería 25 kilómetros a vender algo. Ese era el recorrido que lo hemos conocido, que están ahí, se están muriendo ahora esa generación. Esa generación que tuvo una infancia terrible de posguerra y que a sus hijos pues quiso darle otra cosa y venga a facilitar el que se fueran de los pueblos. Y ahora todos ellos están muy orgullosos de que su hijo, cuando hablas con los abuelos, trabajamos con muchos mayores, su hijo es médico, su hijo no sé qué, su hijo es funcionario, está no sé qué, está en Madrid, no sé qué, no sé cuál. Sí, pero tú estás solo. ¿Quién te atiende a ti ahora? Tú le has dado de comer, le has criado, le has dado de todo y ahora resulta que, vale. Y nuestra generación, la mía ya, que está en edad de empezar a pensar en estas cosas, no tiene idea de que le institucionalicen ni le metan en una residencia, ¿eh? No, eso no va por ahí. Las cosas van por otro camino. Entonces hay una tarea muy grande que hacer de cuidados, se está fomentando. Castilla y León especialmente es modélica en ese terreno lo que está haciendo en cuanto al tema de atención a mayores en las casas y demás, ¿no? Hay un modelo, digamos, que hace falta muchas manos y mucha gente para ese tipo de cuidados bien pagados, con dignidad y haciendo las cosas tal. Y coger a esta gente mayor, recoger su conocimiento y empezar a ponerlo en práctica. Y vivir una vida mucho más austera en el medio rural. Es decir, esto es lo que hay. Y si alguien cree que no, esto será otra cosa, pues no. Y dice, bueno, pero esto no va a pasar, esto al año 2050, 2100, que no, que está pasando ya, está sucediendo ya. O sea, el número de muertos en España por cambio climático ha sido el más alto de Europa. Y vamos a más porque estamos donde estamos, ¿no? Es decir, no, esto se resuelve con poner aire acondicionado. ¿Dónde están los materiales para todo esto? El 30% de la población, según Cáritas, que no es una célula trotskista, Cáritas, ¿no? Dice que el 30% de la población está con menos de 8.000 euros anuales de ingresos. Significa pobreza absoluta. ¿El resto de la población se puede permitir vivir no sé cómo y de qué manera? Y tener un 30% de la población, esto va a terminar mal si no hacemos un gran esfuerzo de bajar todos el pistón, de repartir los consumos, de que la gente tenga unos mínimos vitales para tal, pero bajar todos muchísimo el consumo. Muchísimo, y empezar a pensar cómo nos producimos nuestra propia comida, una buena parte de la gente, la mayor parte de la gente, no como ahora, que es la mínima parte de la población, encima despreciados, los agricultores y los que producen comida, los ganaderos despreciados, no considerados social y económicamente, no considerados. Bueno, pues eso hay que cada uno empezar a buscarse, y no cada uno individualmente, cada uno pero en grupos, en pueblos y en colectivos. Lo que no hagamos colectivamente, que no nos han enseñado a eso, nos han enseñado a tú trabaja, tú estudia, el individualismo y búscate la vida. Pues no, el camino es el contrario. Vamos a ver cómo cooperamos en pequeños grupos a nivel del territorio y cómo hacemos dos cosas fundamentales, que es disminuir el consumo y por lo tanto cambiar el modelo agrícola y el modelo alimentario y empezar a plantearnos el tema de la conservación del territorio y de los bosques y de las aguas, que son lo vital, y la biodiversidad. Estamos en un planeta que lo hemos hecho enfermar a unos niveles impresionantes y con una fiebre impresionante, y tenemos que empezar a poner remedios si queremos seguir sobreviviendo como especie, o por lo menos una grandísima parte del mundo. Estamos en 8.000 millones de habitantes. Esto no puede seguir así. Es decir, ¿el medio rural de Castilla y León es una alternativa? A pequeña escala, sí. Para mucha gente joven, en vez de pensar en Frankfurt, Berlín, Londres, no sé qué, como anda Paquito el mundo, todos los hijos de mis amigos están como poco en Madrid. La mayor parte todos han estudiado, y bueno, y sueldos, y vida, y viajes, y la de Dios es Cristo. Bueno, ya parará esto, ¿no? El modelo yo planteo que tiene que ser el siguiente, pero no para irse a la aventura, tiene que haber programas públicos con cantidades importantes de dinero que ayuden a rehabilitar casas, a preparar las condiciones para que la gente tenga unos mínimos para poder ir económicamente, no a tirarse al campo sin red. No.
y además la cabeza mínimamente organizada, porque el que va desarmado de la cabeza y llega allí, no, en un pueblo no puedes ir desarmado de la cabeza, pues tienes que ir con la cabeza muy clara. Si necesitas gente alrededor, necesitas alcohol los fines de semana, necesitas cachondeo por todas partes, necesitas consumo, necesitas centros comerciales, necesitas escaparates y jaleo para vivir, mal asunto. No vayas al medio rural que fracasas. Eso los hemos visto así. Esos duran cuatro telediarios, o 2 telediarios. No, hay que ir con la cabeza un poquito asentada y decir, no, la vida va por otro camino y hay que moverse en pareja, en grupos, con otro criterio para buscar este tipo de soluciones que parecen peregrinas, apocalípticas, pero que de esto nada, ¿eh? Ángel, toda la cruda realidad. Vamos terminando ya. Ya terminé. Fenomenal. Muchísimas gracias también, Ángel. No sé si de estos últimos 3 ponentes que hemos tenido, Ángel, Víctor y Mercedes, hay alguna reflexión que alguien del público quiera compartir. Sí. Brevemente, sí. Damos turno. Si no me equivoco, es con Mercedes Díaz, que habló de adolescencia y violencia de género. Yo tengo una duda que siempre cuando intento mirar alguna información sobre el tema, porque bueno, soy profesor, y es verdad que tenemos una información muy abundante sobre pues, qué estereotipos de géneros existen, cómo podemos combatirlos, herramientas para implementar en clase, herramientas para implementar con nuestros hijos, con nuestros hermanos, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos una cantidad de información importante sobre la prevención de la violencia de género y el acoso, etcétera, ¿no? Pero sí que encuentro dificultades, o me encuentro dificultades, y a lo mejor aquí me puedes arrojar un poquito de luz con qué hacemos cuando nos encontramos con esos casos ya, ¿no? Es decir, como no tanto en el ámbito de la prevención, sino ya de la acción cuando detectamos un caso, ¿no? Cuando somos conscientes de que está pasando esto, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de niños muchas veces, de adolescentes, entonces aquí no vale con denunciar a la policía a un chaval de 13 años o no, porque también es una persona que está a medio socializar también, ¿no? Y que mucha parte de esa socialización es corresponsabilidad nuestra, ¿no? De padres, profesores, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ahí yo sí que me encuentro con muchas dificultades, en general porque no soy experto en el tema, segundo porque en mi caso concreto en el centro educativo nadie es experto en el tema y se resuelve de la manera más típica, que es la sanción, ¿no? El castigo, ¿no? Entonces, esas son mis principales dificultades. ¿Qué hacer cuando nos encontramos ya inmersos en un caso que hemos detectado, ¿no? Si existen algunos manuales, si existen algunas referencias que podamos consultar, etcétera. Vale. Pues lo primero sería contar con el apoyo de profesionales, porque como dices, la mayoría de la gente no es experta en el tema, entonces yo te recomendaría mi asociación. Pero muy importante dejar de normalizar estas actuaciones, porque muchas veces cuando se ven tanto el grupo de iguales o lo vemos desde fuera, se normaliza, ay no, es que es muy celoso o es que los dos son muy celosos, pero muchas veces lo que pasa es como un tira y afloja, pensamos desde fuera que es eso, pero en realidad están sufriendo violencia. Entonces sería dejar de normalizar y trabajar con ellos en el aula esto. Como decía antes, no un taller solo, tiene que ser a lo largo de todo el año. Lo tienen como educación transversal, pero un taller al año no es transversal y tendría que ser más central que transversal. Entonces sería trabajar eso. Y con ella, por ejemplo, si está sufriendo violencia y tú la quieres ayudar, es muy importante que a la hora de dirigirte a ella no empieces criticando al agresor. Tienes que hablar de ella, de cómo se siente, de si se siente igual que antes, y si está más triste o si está más desconcentrada o si se siente que puede hacer menos cosas. Pero si empezamos, por ejemplo, a hablar con ella criticando lo que hace él, lo que va a hacer es alejarse de ti y acercarse más a él, porque él se ha encargado ya de minar su autoestima y piensa ella, por ejemplo, si te cuenta algo en privado, pues luego se puede enterar él y le tiene miedo y puede ser peor para ella. Entonces, lo primordial, no hablar mal de él, y lo segundo, buscar ayuda profesional y trabajar en el aula, en el grupo, eso, y dejar de normalizar, porque como decía antes, que piensan que la igualdad ya está alcanzada y que la violencia de género es cosa de mayores, que no les pasa a ellos. Pues muchas gracias, Mercedes. Si hay alguna otra reflexión, la podemos compartir. No sé si os parece, Sandra, Enrique, si hay un café ahora programado, me parece, pues la compartimos allí con los ponentes. Yo sí, solo una cosa, sí. Enhorabuena por la asociación, porque la verdad es que hace falta, pero yo tengo una duda. ¿Es solo para la mujer o es para, o también hay chicos que sufren de esto? O sea, yo además conozco a uno, y se habla siempre de la mujer. ¿No tenéis contemplado que sean chicos? Claro, la violencia se puede ejercer de hombre a mujer y de mujer a hombre, pero la causa es totalmente diferente.
porque la base es el control del hombre a la mujer debido a la carga histórica que llevamos de subordinación de las mujeres y de dominación de los hombres. Entonces, todo eso, todos esos estereotipos que decía el compañero, todo eso es la causa de por qué se produce la violencia, por ser mujer, porque no la ven al mismo nivel, la ven de manera más inferior. Cuando una mujer ejerce violencia contra el hombre es por otra causa. Y de todas maneras las estadísticas lo que nos están diciendo es que son muchísimo mayores. Entonces por eso hay también una ley específica. Igual, por ejemplo, cuando existía el terrorismo, que hicieron una ley específica de terrorismo, fue porque era un problema social, no era un caso individual. Y no era porque importaran más las muertes, los asesinatos de unas personas que de otras, sino porque había que atacar a ese problema con una serie de leyes y de organizaciones especiales. Entonces es por eso. Pero porque digamos que existe la violencia de género, no estamos diciendo que no exista la violencia hacia otros hombres, que mayoritariamente cuando los hombres sufren violencia también es ejercida por otros hombres. Entonces hay que cambiar ese modelo de educación que no está beneficiando ni tanto a hombres ni como a mujeres. Y cuando hablamos de violencia de género no es para culpar a los hombres, es para llegar a la raíz del problema y poder erradicarlo. Pues Ángel, Víctor, Mercedes, Eugenia y Hugo, agradeceros vuestras reflexiones interesantísimas. Yo como joven me voy con muchas ideas para implementar. Así que nada, dar también las gracias al público asistente a este primer panel, así como a mi entidad, el Consejo de la Juventud de Castilla y León, así como al Consejo Económico y Social de Castilla y León por la organización de estas jornadas. Muchísimas gracias y damos por cerrado el panel.